Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos para continuar con nuestro estudio que venimos realizando sobre la primera carta que le escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando desde nuestro capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Recordemos que en el video pasado desarrollamos versículo 1 hasta el versículo 7 del mismo capítulo 2. Y en esta ocasión vamos a continuar con los siguientes 7 capítulos, del 8 al 15. Y sin más preámbulo, continuemos, empecemos. Versículo 8 de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, dice de la siguiente manera. Usted lo puede leer conmigo ahí en la pantalla. Dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas. Pablo, en este versículo, Pablo hace notar o tiene un deseo en su corazón en cuanto a la oración pública. La nueva traducción viviente, este versículo nos relata de la siguiente manera. Dice al principio, dice: deseo que en cada lugar de adoración. Pablo tiene ese profundo deseo. ¿De qué? Dice que los hombres oren en todo lugar. Esa frase o esa palabra todo lugar se está refiriendo a donde se hace o donde se llevaba en ese tiempo el tema de la adoración pública. Y Pablo quiere que los hombres, aquí específicamente dice: quiero pues que los hombres, deseo que en cada lugar de adoración los hombres, cuando oren, dice la Biblia aquí, dice, tengan manos santas, levanten manos santas, sin iras ni contienda. En ese tiempo, según el contexto y por el contexto histórico, en ese tiempo, por lo general, los únicos que tenían, llamémoslo así, como la oportunidad o el privilegio de poder orar o enseñar públicamente en las iglesias eran los hombres. Y Pablo se está refiriendo específicamente aquí a los hombres, varones. Pero si traemos esto a nuestro tiempo, porque recuerda que la Biblia también es para nosotros y está diseñada para usted y para mí, hoy vemos que en nuestras iglesias no solamente los hombres son los que oran. Hay mujeres que Dios las usa grandemente para orar y oran de una manera, llamémoslo así, muy bonita, una manera muy bíblica, pero son instrumentos en las manos de Dios. Entonces, aquí podemos decir que Pablo desea que los hombres, y en este caso podemos decir que cuando los hombres oren, hoy en día mujeres y hombres oren, dice que tengan manos santas. En pocas palabras está diciendo que en su vida haya santidad. La versión Dios habla hoy dice que haya pureza de corazón. Cuando usted y yo tengamos la oportunidad en la iglesia, que es el lugar público de adoración, en la iglesia donde usted se congrega, y tenga usted el privilegio de ser instrumento en las manos del Señor, de orar, antes de hacerlo, verifique que en su vida haya santidad. Porque es que estamos orando al Dios Todopoderoso, al ser más santo y sublime que existe. Que su corazón sea un corazón puro. Eso nos dice aquí el apóstol Pablo. Pero también dice, alzando manos santas, sin ira ni contienda. En pocas palabras, libres de enojo, libres de discusiones. Referente a este tema, el mismo apóstol Pablo, allí en la carta que le escribió a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, habla algo referente a la ira. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no se vaya a dormir, no vaya a cerrar sus ojos, tal vez peleando con alguien, airado con alguien, con ira en su corazón, no lo haga. Porque usted no sabe si al otro día va a amanecer con los ojos abiertos o Dios le va a permitir ver la luz del día, no se sabe. Nadie tiene seguridad de eso. Entonces, aquí el apóstol está diciendo y está dando como unas instrucciones en cuanto a la oración y en cuanto a la adoración pública en la iglesia. Continuemos, versículo 9. El versículo 9 dice lo siguiente: asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro,
ni perlas, ni vestidos costosos. En el versículo anterior, Pablo hacía referencia, o específicamente se refería al hombre. Ahora, Pablo se refiere de una manera específica a las mujeres. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando escribió estas cartas, cuando estaba en la iglesia de Efeso, volvemos a retomarlo, las mujeres no tenían participación en los actos de la iglesia, en los servicios de la iglesia. Eran muy poco. Ahora, Pablo le está diciendo a los hombres, le dijo anteriormente que, pues, que su adoración pública tenía que ser de una manera santa, sin ira ni contienda, y ahora le dice a las mujeres, tanto en el versículo 9 como en el versículo 10. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Ya leímos el versículo 9, ahora el versículo 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El apóstol aquí hace alusión o alude mejor en cuanto a las mujeres en las reuniones públicas. En este caso, en la iglesia. En la iglesia, Pablo está dando una recomendación a las mujeres. Y les está diciendo de una manera muy directa que él quiere que se atavien. Dice el versículo 9, dice, asimismo que las mujeres se atavien. Esa palabra atavien quiere decir que se vistan de una manera modesta y decente. Dice, que se atavien de ropa decorosa. Se atavien, se vistan de una manera modesta, de una manera decente. Sigue diciendo Pablo allá en el versículo 9, dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, vestidos costosos, sino con las buenas obras que corresponden. Pablo está queriendo dar este mensaje allá a la iglesia en Efeso, porque este mensaje va dirigido al pastor Timoteo, pero él está pastoreando la iglesia en Efeso. Le está diciendo que la mujer se vista de una manera decorosa, de una manera modesta, decente, sin llamar la atención. En pocas palabras, sin excentricidades. No ser una mujer excéntrica. Al parecer, en ese tiempo, tal vez habían ciertas excentricidades porque aquí el apóstol da unos puntos bien, bien interesantes. Dice, no con peinado ostentoso. O sea que habían peinados ostentosos en ese tiempo. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, como que tal vez era una costumbre de allí donde estaban de ponerse muchas joyas o algo así. Excentricidades. Más bien, Pablo en el versículo dice, más bien, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo le está diciendo que más bien, en vez de vestirse de una manera inadecuada, o tal vez de una manera excéntrica, más bien dice que se den a conocer por las cosas buenas que hacen, por las buenas obras. Y esa es la manera que ustedes, las mujeres, bíblicamente hablando, dan a conocer esa fe. Porque no hay duda que ustedes, las mujeres, a diferencia de nosotros los hombres, han sido capacitadas por el Señor para hacer muy buenas cosas. Cosas que nosotros no podemos hacer. Las hacen muchísimo mejor que nosotros los hombres. En cualquier área. Pero continuemos. Que las buenas obras, dice Pablo allí en este versículo 10, más bien dice otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, que las buenas obras sean su adorno. Que ya su adorno no sea el anillo, los aretes de joyas espléndidas, peinados ostentosos, no, que eso ya no sea su adorno, sino que su adorno sean las buenas obras. Y aquí podemos decir que lo importante es la intención del corazón. Te puedes vestir de una manera modesta, decente, hermosa, sin excentricidades, mostrando tus buenas obras, pero la intención del corazón es lo que Dios mira. Con respecto a este tema de la intención del corazón, mire lo que nos enseña la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 2. Y el Señor dice lo siguiente, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Y también el profeta Jeremías, allí en el libro Jeremías capítulo 17, versículo 10, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La intención del corazón. Continuemos, versículo 11. El versículo 11 dice, la mujer, nuevamente Pablo enfatiza en la mujer y dice, la mujer, usted lo lee conmigo,
aprenda en silencio, con toda sujeción. Este versículo, déjeme decirle que aquí para del 11 al 15 son versículos bien, llamémoslo así, bien interesantes, que hay que tomarlos con mucha precaución para no generar, digamos, una mala o una falsa enseñanza. Le confieso que para preparar este mensaje tuve que estudiar muchísimo, preguntar mucho, indagar mucho. Pero gloria a Dios, el Señor nos ha permitido desarrollarlo. Miremos lo siguiente. Pablo dice que la mujer aprenda en silencio, en sujeción. Ahora tenemos que entrar para entender este versículo, mirar el contexto histórico. Por ejemplo, al pueblo judío, en las sinagogas, que es netamente las judías, en el pueblo judío, donde se llevaban las sinagogas, son aquellos lugares de reunión donde se llevaban los servicios en el pueblo judío. En las sinagogas, a la hora de reunión, los hombres y mujeres no compartían el mismo sitio. Estaban separados durante el servicio. Por ejemplo, el hombre estaba frente allí al altar, llamémoslo así, y las mujeres estaban en un cuarto aparte. Así se llevaba a cabo los servicios en las sinagogas. Los hombres eran los que podían hablar en el servicio. El hombre, como estaba ahí cerca al que exponía, al predicador, al sacerdote, bueno, al rabino, al que estuviera allí, los hombres podían interactuar en ese servicio, hablar en ese servicio. Por el contrario, la mujer que estaba en un cuarto aparte, en un lugar aparte, tenía que esperar a llegar a su hogar a preguntar a su marido. Eso pasaba allí en las sinagogas judías. Entonces, si ponemos este versículo allí sobre esto que estamos explicando, pues no cabría porque pues la mujer va a estar en silencio. Pero Pablo aquí está diciendo en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio. Ahora, dice la mujer aprenda sin contienda. Pablo ya no habla a la sinagoga porque recuerde que le está hablando a la iglesia. Recuerde nuevamente, el joven pastor Timoteo está pastoreando la iglesia de Efeso, una de las iglesias más grandes de la época. Y Pablo ya no le está hablando como así, hablar a la sinagoga, sino por el contrario, está hablando a la iglesia. Y allí ya no están separados como en las sinagogas los hombres y las mujeres. Ya no están separados, sino están reunidos tanto hombres como mujeres. Pero Pablo recuerda que Dios mismo ha establecido un orden. Y ha establecido un orden específicamente en el manejo de la autoridad. Tanto en la iglesia como en el hogar. La misma Biblia nos enseña que la cabeza del hogar es el hombre. Y la cabeza de la iglesia es Cristo nuestro Señor. Y Dios ha puesto a sus siervos, varones idóneos, escogidos por el Señor, para que ejerzan autoridad. No autoritarismo, ojo con eso, no. Autoridad guiado por el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Lo que se conocen como los pastores, los maestros, bueno, en fin, etcétera, etcétera. La autoridad fue dada por Dios al varón. El varón no tomó por sí mismo la autoridad, no, Dios mismo dio esa autoridad al hombre, al varón. Entonces Pablo aquí está diciendo, bueno, mujeres, yo quiero que aprendan en silencio, con toda sujeción. Esa palabra con toda sujeción es sin contienda, o sea, sin discusiones, que a mí me parece o que no me parece. No, aprenda sin contienda. No, no, aquí no cabría esa palabra en silencio, porque si estamos reunidos, o sea, como que no cabe que la mujer esté ahí completamente sin mover sus labios, por ejemplo. Pero sí en completa sujeción, sin contienda, sin generar contienda. Miremos, la palabra silencio usada en este versículo es la palabra griega esukia. Ahí aparece en la pantalla, así se escribe, esukia. Y esta palabra esukia, que es la que se usa en este versículo, nos traduce literalmente, nos dice o significa reposadamente. O también tranquilo, o apacible, o sin contienda. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. Entonces, Pablo le está diciendo a la mujer, por favor, mujer, aprenda sin contienda, con toda sujeción. Versículo 12, pasemos al versículo 12, dice, porque no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Si lo leemos así, tomamos este versículo de esta manera, empezarían tal vez ustedes, mujeres que me escuchan, sé que muchas de los que ven estos estudios bíblicos son mujeres, mujeres de Dios, que quieren aprender de la palabra del Señor. Si lo tomamos así como tan literalmente, pues suena como chocante, ¿cierto? Muchas de ustedes dirán, uy, pero Pablo tan machista. Pero no. Mira, Pablo dice, la mujer aprenda en silencio en el versículo 11, pero dice, porque no permito a la mujer enseñar en público. Dice, no permito a la mujer enseñar. Recuerde que la enseñanza se daba en los lugares públicos, los lugares de adoración, que en este caso era la iglesia. Y Pablo dice no es que la mujer no enseñe en público. La palabra que se usa aquí para enseñar, la palabra que se usa aquí en este versículo para enseñar, recuerde esto, la Biblia se escribió en su lenguaje original, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces tenemos que entrar a escudriñar esa palabra. La palabra que se usa aquí para enseñar, o sea, no quiero que la mujer enseñe, esa palabra es la palabra griega didasco, ahí aparece en su pantalla, didasco. Y esta palabra didasco se usa exclusivamente para dar instrucciones, para yo darle una instrucción a alguien o a otra persona. Y en el tiempo del apóstol Pablo y el joven pastor Timoteo, los únicos autorizados o puestos por Dios para dar instrucciones a la iglesia eran los varones. Por eso Pablo aquí hace referencia a este versículo, dice, no permito, porque no permito a la mujer enseñar, no permito a la mujer didasco, dar instrucciones en la iglesia de una manera pública. Continuemos. El mismo versículo 12 dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En la cultura de la época era impensable, allí, donde estamos en este momento plantados en la iglesia de Efeso, allí en ese momento. Dice, en la cultura de la época era impensable que las mujeres dieran instrucciones o enseñaran en la iglesia. Por el contrario, hoy día, en nuestra cultura occidental, y ya tal vez en muchas culturas, en la iglesia en general, la mujer puede enseñar, ha enseñado, y hay mujeres que son muy, muy usadas por Dios. Déjeme decirle esto. Mujeres que Dios las usa de una manera extraordinaria. Pero en esa cultura Pablo dice que no permite que la mujer enseñe, dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, en la cultura de la época era impensable eso, que las mujeres dieran instrucciones. ¿Recuerdan la palabra griega? Didasco, para dar instrucciones. Pero Pablo lo que está diciendo es que aunque no es el rol de la mujer el enseñar públicamente, aunque ella pueda enseñar en público, pero debe hacerlo bajo la autoridad de quien Dios ha puesto como cabeza. En este caso, si es casada, bajo la autoridad de su esposo, si no, bajo la autoridad de quien Dios ha puesto en la iglesia como pastor. Yo en la iglesia en que me congrego tengo una autoridad y es mi pastor, un hombre de Dios al cual yo me tengo que regir también y tengo que contar con él y buscar también con él juntos dirección del Señor. Entonces, la mujer no es que no pueda enseñar en público y más hoy en día, pero sí tiene que hacerlo bajo la autoridad de quien Dios ha puesto como cabeza. Y si tú, mujer que me escuchas, tienes a tu esposo al lado y es un hombre de Dios, bajo la autoridad de tu esposo. Si no, bajo la autoridad de quien Dios ha puesto en la iglesia como pastor. Siempre y cuando el pastor se rija a este libro, a la escritura, a la Biblia. Porque hay casos donde hay pastores que tristemente, tengo que decirlo con toda tristeza, hay pastores que aunque tienen el título de pastor, nunca hablan de la Biblia y nunca enseñan la Biblia. Pero bueno, eso es otro tema. Dice Pablo aquí que la mujer dice, no, la mujer no enseñe, no permite que la mujer enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nuevamente viene esa palabra en silencio, silencio, la que vimos en el versículo 11, que viene de la palabra esuquía, que significa sin contienda. Entonces dice, sino que permanezca sin contienda, sin alboroto, sin pelea, sin nada de eso, sino de una manera tranquila, reposada. Continuemos. El versículo 13. Dice, porque Adán, dice, fue formado primero, después Eva. Bueno, y aquí podemos preguntarnos, ¿y ahora qué tiene que ver Adán y Eva en este tema?
Si estamos hablando es en la iglesia. Pero aquí Dios, a través de la pluma del apóstol Pablo, quiere dejarnos algo bien claro. Y como que ese versículo como que se mete ahí en medio de esta charla que el apóstol está teniendo con el joven pastor Timoteo, y como que no cabe, pero mire que sí. Porque Pablo dice lo primero, dice esto, lo siguiente. Primero Adán, después Eva. Aquí lo que está diciendo, o Pablo lo que está más bien denotando, o lo que está más bien resaltando, es que Dios ha puesto un orden. Aquí se denota un orden establecido por Dios, que fue primero Adán y después Eva. No tengo que llevarlo a los versículos bíblicos si usted quiere mirarlo. Génesis, allí en los primeros capítulos de Génesis se va a dar cuenta que primero fue Adán y después fue Eva. Eso es indiscutible. Pero Dios diseñó al hombre, no solamente lo trajo de primeras y ya, no. ¿Por qué lo formó al primero? Porque Dios diseñó al hombre, al varón, para el papel de ser líder. Y más que ser líder, ser también protector del hogar, de su familia, de su casa y también de la iglesia. Dios diseñó al hombre para el papel de ser líder. Recuerde, Dios creó a Adán, después creó a Eva. Y aquí Dios nos está recordando a través de este versículo que hay un orden establecido, el cual usted y yo no lo podemos saltar. Continuemos. Ahora, con respecto a este tema, Pablo sigue tocando el tema de Adán y Eva y dice, porque Adán, versículo 13, léalo conmigo, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y el versículo 14 dice, ahora sí leámoslo juntos, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada. Todos conocemos la historia. Sabemos que estaban Adán y Eva, que vino la serpiente, se acercó a Eva, la engañó y ahí vino el pecado, entró el pecado. Este versículo nos enseña que cuando no nos regimos al orden establecido por Dios, como lo vimos anteriormente, hay graves consecuencias. ¿Quién era el que tenía que estar con Eva? ¿Por qué Eva? Nos podemos hacer estas preguntas. ¿Por qué Eva estaba sola? ¿No se ha puesto a pensar tal vez usted, tal vez si Adán hubiera estado con Eva, hubiera sido tan fácil para la serpiente engañarla? Son cosas, son preguntas que nos podemos hacer y tal vez nos podemos responder. Porque cuando no nos regimos al orden que Dios ha establecido, hay graves consecuencias. Y al parecer, según la escritura, Eva estaba en un lado y Adán estaba en el otro. Dios creó tanto al hombre como a la mujer para que se complementaran. No para que andaran uno por un lado y el otro por el otro, no. Para que sea un complemento. Desde el principio, Dios creó a la mujer bajo la autoridad del hombre. Pero esta palabra autoridad no, vuelvo y le digo, no bajo el autoritarismo del hombre. Ojo. Espero me esté explicando de la mejor manera. No bajo ese autoritarismo, no, cuidado. Hombre que me escucha, varón que me escucha. No. El hecho que yo como varón tenga autoridad sobre mi mujer no quiere decir que yo sea el que la tenga allí subyugada. No, señor. Cuidado. Esa palabra autoridad se refiere a cuidado, se refiere a protección y se refiere también a guianza. Dios mismo creó a la mujer bajo la autoridad del hombre, es decir, yo como hombre tengo la responsabilidad delante de Dios de cuidar a mi esposa, de proteger a mi esposa, pero también de guiar a mi esposa hacia Cristo. Y eso es como Dios diseñó, es el diseño de Dios. Por eso, aquí Pablo lo que resalta es que la mujer, aunque fue la engañada, por medio de ella entró la transgresión, el pecado. Pero más que como echarle la culpa a Eva, lo que están resaltando es que tenían que estar juntos. Y ese es el diseño de Dios, juntos. Porque vuelvo y hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado si la serpiente en vez de tentar a Eva hubiera tentado a Adán? No sé, voy a decir algo loco y perdóneme, excúseme, tal vez, no sé, en ese tiempo, no sé, algo loco.
Tal vez Adán hubiera sacado por ahí un machete y le hubiera cortado la cabeza a la serpiente y ya se acabó el asunto. Pero por eso es que el hombre y la mujer fueron creados por Dios para que se complementen. Ahora continuemos, versículo 15. Está hablando de Adán, está hablando de Eva. Dice el versículo 13 que Adán fue formado primero, después Eva. El versículo 14 dice que Adán no fue engañado, sino que la que fue engañada fue Eva. Y pues entró el pecado, la transgresión. Pero ahora dice el versículo 15, y este versículo es muy, 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 llamémoslo así, hay que tomarlo con pinzas, así despacito. No se puede tomar así a la ligera. Dice, pero se salvará. ¿Está hablando de quién? De Eva. O en este caso de la mujer. Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo es uno de los versículos más difíciles de interpretar y se lo digo de parte mía, mi concepto. Muy difícil de interpretar. Tuve que indagar mucho, estudiar mucho, escudriñar mucho, apoyarme mucho en mi pastor, todo. Hay varias interpretaciones sobre este versículo, muchas, y podemos encontrar usted, y encontré muchísimas, pero hay unas que son unas interpretaciones muy, que para mi concepto y para lo que Dios me ha permitido estudiar, como que no caben. Pero ahora miremos la palabra clave acá en este versículo. La palabra clave aquí en este versículo es se salvará. Dice que pero se salvará. La mujer se salvará. Y esta palabra viene de la palabra, recuerde, el griego. El original de esto es el idioma griego. Y esta palabra salvará viene de la palabra griega soso. La ven en la pantalla. So. Así como so. Y esto significa salvar. Traduce literalmente salvar. Salvación. Y en este versículo, específicamente aquí en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, en este versículo se usa haciendo referencia a una liberación material y temporal de peligros y sufrimientos. ¿Por qué? Porque tal vez esta palabra soso se usa para salvación. Entonces podemos interpretar y decir, pero la mujer se va a salvar, espiritualmente hablando, teniendo hijos. Y no. Muchas mujeres que son salvas, que están en el reino de los cielos y no tuvieron hijos. Entonces no cuadraría. Esto, lo que está refiriendo Pablo en este momento con esa palabra soso, en ese contexto al cual está hablando Pablo aquí en esta carta, es que va a tener una liberación, hace una referencia a liberación material, temporal y de peligros y sufrimientos. Como por ejemplo, esa misma palabra soso, en el mismo contexto, más o menos, de la misma manera, es usado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 25. Mire lo que nos dice la Biblia, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Recuerdan que los discípulos estaban en una barca, llegó una tormenta y se asustaron y corrieron hasta donde estaba el Señor. Y dice que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos del peligro. Aquí los discípulos no le estaban diciendo al Señor Jesucristo, Señor, sálvanos de una manera espiritual, porque ellos ya estaban siendo transformados por el Señor y su salvación, se puede decir que estaban ya en el reino de los cielos, que ya habían obtenido su salvación. Pero aquí le estaban diciendo de una manera material, de una manera física, Señor, sálvanos, porque tenían miedo de que se ahogaran. Señor, souso dice la palabra en griego. Entonces a eso mismo se está refiriendo Pablo acá, no a una salvación espiritual. En este caso, esto no se usa para una salvación espiritual en este versículo. ¿Por qué? Porque la salvación no es por medio de obras. Y aquí tenemos que ser bien claros. Y aunque tal vez sé que usted lo sabe y lo comprende y lo tiene bien claro, tengo que recordarlo. Según Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es por gracia, hermano, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, no cabría que nosotros lleváramos este versículo a decir que la mujer se va a ser salva, va a tener su salvación por tener hijos, porque de una u otra manera tener hijos pasaría a ser como una obra. Y no es así. Continuemos. Ahora dice, ya sabemos y entendemos el tema de esta palabra que es salvar. Pero dice que se va a salvar engendrando hijos. Y volvemos al tema. Aquí hay otra palabra clave en este versículo que es la palabra engendrando.
Y esta palabra engendrando viene de la palabra griega, o se usa más bien en este versículo la palabra griega tecnogonia, así como usted lo lee ahí, tecnogonia. Y su significado es tener hijos implicando los deberes de la maternidad. Porque es que miren lo que dice acá el versículo, y tal vez esta traducción, no sé, difiero con esta traducción, que dice engendrando. Pero resulta que la mujer no engendra. Si vamos a hablar biológicamente hablando, la mujer no engendra, la mujer concibe. Biológicamente hablando, el varón es el que engendra, la mujer concibe. Entonces, esta palabra se refiere al significado de tener hijos implicando los deberes de la maternidad. O sea, el tener hijos únicamente en la parte materna. Que en su forma verbal incluye el dolor que es parte de este proceso. Que muchas de las que me escuchan a través de estos devocionales, estos estudios, yo no puedo decir cuánto duele un parto, pero lo que he escuchado dicen que es un dolor terrible. A mí me duele una muela y ya hasta ahí llegué. O me da gripa y no me puedo levantar. Así somos los hombres, en cambio ustedes las mujeres son totalmente diferentes. Bueno, continuemos. Entonces dice que en cuanto a su forma verbal incluye el dolor, que esta parte del proceso, esta parte de ese proceso, el tener hijos. Ahora, dice Pablo, se salvará de una manera, como lo vimos anteriormente, una liberación material, temporal de peligro, se va a salvar teniendo hijos. Teniendo hijos. Pero mire lo que sigue diciendo. Y dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Podemos decir, ya para finalizar, que aquí el apóstol está resaltando el papel exclusivo de la mujer al ser madre y lo hermoso de esta etapa. Y lo está resaltando allí en ese versículo 15. Porque es un papel exclusivo de la mujer y es un papel que es hermoso, es una etapa hermosa en la vida de las mujeres. Y el apóstol aquí principalmente está resaltando este papel exclusivo de la mujer al ser madre y lo hermoso de esta etapa. Y principalmente cuando fue a través de la mujer que nació nuestro Salvador Jesucristo. Porque fue la mujer el instrumento usado por nuestro Dios para mandar o enviar a nuestro Salvador para que usted y yo pudiéramos ser salvos y estar hoy donde estamos. Pero ojo, no, al igual que para todos los creyentes o que para todos los seres humanos, debe haber arrepentimiento para obtener mi salvación. Arrepentimiento, cambiar de dirección, no seguir haciendo lo que estoy haciendo. Si tú, como hombre o como mujer, quieres venir a los pies del Señor Jesucristo, solo hay un requisito. Creer. Pero en medio de el creer, la fe, creer que Él es el Señor, tienes que arrepentirte también. Arrepentimiento para poder ser salvos. Todo esto que el apóstol Pablo nos habla de permanecer en fe, amor y santificación, nos lleva a la palabra arrepentimiento para ser salvos. Y se traduce como eso, aquí en este versículo. Fe, amor, santidad. Y esa palabra modestia la podemos también poner como humildad. Amado hermano y amigo, hermanas, hermanos que me escuchan, amigos y amigas que me escuchan, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, hasta la intimidad de sus vidas a través de estos estudios bíblicos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque es por Él, únicamente por Él, que persistimos. Nuevamente lo invito para que si estos estudios han sido de edificación para su vida, compártalo a otras personas. Compártalo a sus amigos, a sus contactos, a sus familiares, a sus hermanos en Cristo, en la iglesia, en la otra iglesia donde usted tenga hermanos, compártalos. Aprovechemos las redes sociales. Llegará un día en que no las podremos usar para esto. Téngalo por seguro. Pero mientras tanto, aprovechemos las herramientas que el Señor nos da. Y esta es una herramienta. Este canal de YouTube es una herramienta. Las redes sociales, la internet es una herramienta. Aprovechémosla. Como siempre le digo, muchas gracias. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba, toque allí la campanita, suscríbase a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios y sea partícipe de esto tan bonito que el Señor nos ha permitido hacer.
Vuelvo y le digo, esto es únicamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y para la edificación de su amada iglesia. Y usted hace parte de la iglesia. El objetivo es ese. Gloria y honra a nuestro Señor Jesús y que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios. No lo hacemos para ser populares, no lo hacemos para ganar tal vez audiencia, no. Bienvenidos todos los que se quieran suscribir, bienvenidos todos los que quieran compartir, pero el objetivo principal es dar gloria a Dios y edificar la iglesia. Muchas gracias, recuerde, estamos subiendo materiales todos los jueves y los sábados a partir de las 12 de la noche. Usted puede encontrar allí el contenido en el canal. Por eso lo invito nuevamente para que lo comparta y se suscriba a nuestro canal, toque la campanita y allí le aparecerá la notificación apenas salga el estudio, el video, lo que estamos haciendo. Muchas gracias nuevamente. Le quiero pedir el favor, siga orando por nosotros. Sentimos la oración de parte de ustedes porque sentimos el respaldo del Señor. Siga orando, siga intercediendo. Como lo vimos en el estudio pasado, interceda. No deje de orar y no deje de interceder. Y si tal vez usted puede dedicar unos 10 segunditos a interceder por nosotros en su oración matutina, hágalo. Recuerde, creciendo en el conocimiento de Dios. Para que este canal pueda ser de bendición para muchos. Un abrazo, muchas gracias. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.